Muy bienvenidos a estas recomendaciones bursátiles semanales. Estas son las últimas recomendaciones bursátiles de este 2011 que ya está llegando a su fin. Y antes de comenzar, quiero comentarles que justamente hasta el 31 de diciembre, o sea, hasta este día sábado, las inscripciones para los cursos de Estudinero 1 y 2 que comienzan el 6 de febrero tienen un importante descuento que van en el orden entre el 10 y el 15%. Entonces, si están pensando en aprovechar este verano para agregar cultura financiera, para entender cómo pueden generar fuentes de ingresos a través del mercado de capitales y al mismo tiempo invertir sus ahorros para poder competir con la inflación y con todas las otras cuestiones que hacen que el poder adquisitivo del dinero sea cada vez menor. Estos cursos bursátiles realmente representan una gran oportunidad. Son los cursos de Estudinero, sean en formato e-learning, los puedes hacer de cualquier lugar del mundo en el cual te encuentres. Y comienzan el 6 de febrero, Estudinero 1 y Estudinero 2, para inversores sin conocimientos en el mercado y para inversores con algún tipo de conocimiento o experiencia en la operatoria. Y hasta el 31 de diciembre, entonces, como decía anteriormente, tenés tiempo para inscribirte con un descuento importante y ya reservar tu vacante. Pasemos ahora sí a lo que sería el rendimiento del mercado en la última semana, que fue muy bueno, de cara con lo que venimos comentando en el blog del Rally de Santa Claus, que comienza 2 días antes de Navidad. El mercado empezó todavía un poco antes y fíjense cómo a pesar de haber comenzado el lunes con una caída de 1,17%, el martes subió casi un 3%, uno de los días más sólidos de suba de los últimos meses, y la consolidó el miércoles con 0,19 y muy buen rendimiento jueves y viernes, 0,83 y 0,90 respectivamente, para terminar la semana cuarta de diciembre con un rendimiento del 3,73%. Una semana es un rendimiento extraordinario. Eso hizo que el mes de diciembre, que venía negativo, ahora se ponga 1,59% arriba, y hasta incluso el año, por primera vez en bastante tiempo, estamos viendo lo positivo de nuevo, 0,61%, vale decir neutro, pero recuperándose de caídas muy fuertes. Recordemos que las bolsas europeas y las bolsas de países emergentes están en promedio un 15% abajo en el año, o sea que este rendimiento positivo del 0,61% para el Standard & Poor's 500 es realmente muy meritorio. Pero más allá del rendimiento, lo que nos interesa a nosotros es ver qué nos dice el análisis técnico de todo esto, y para ello es que todas las semanas lo que hacemos es analizar los charts de el SPI, Standard & Poor's 500, EWZ, ¿no? O Emerging Market, oro y a veces el VIX, el índice de volatilidad, para determinar entonces qué es lo que puede pasar. Vamos a hacer un zoom en este gráfico poniendo simplemente un año diario, y ahí podemos ver ciertos aspectos bastante interesantes. En primer lugar, que esta suba semanal dejó un importante gap el día martes, que es este de acá. Este palito que ven abajo es solamente un back print, se los voy a mostrar para que lo vean en un gráfico de 20 días 5 minutos. Es este gap acá que está abierto, es un mega gap casi entre 120 y 122, ¿no? Entonces, pero fue el único que dejó en esta suba, ¿no? Fíjense que, por un lado, tenemos un RSI que ya está dando niveles de sobrecompra, tenemos un SPI que está testeando desde abajo y posicionándose apenas por encima de la media de 200, un nivel más que importante, ¿no? Pero al mismo tiempo también rompiendo o tratando de quebrar la tendencia bajista que hemos trazado desde los máximos anuales de julio, ¿no? Desde ahí una tendencia bajista que se viene respetando muy bien, y sin embargo ahora el SPI está testeándola de nuevo, lo cual es positivo para el mercado, ¿no? A nivel gaps tenemos 3 gaps, de los cuales 2 son mega gap, son gap up, que tendrá que cerrar a la baja, y 3 gap down, mucho más chicos que estos gaps, que tendría que cerrar al alza, ¿no? Un buen objetivo sería que el SPI pueda ir con el impulso del rally de Santa Claus hasta los 130, o siendo más ambiciosos
hasta los 134 para cerrar los primeros dos gaps que tiene, y después sí, en algún momento va a tener que ir a buscar estos dos gaps de abajo. Por lo tanto, atención, me parece que este RSI sobrecomprado y estos gaps que dejó abajo el SPI nos está diciendo que estamos entrando en una zona interesante para tomar ganancias, para tomar coberturas a la baja, para pensar que en algún momento el SPI va a tener que ir lamentablemente a cerrar estos dos gaps que dejó abiertos, porque son muy grandes como para que queden abiertos mucho tiempo, ¿no? Entonces yo lo que haría si tuviese posición ya empezar a mirar puntos de salida. Si no tuviese posición me quedaría por ahora cash y miraría más estrategias, modelo operatoria bajista, pero no para hacer ahora, sino cuando termine el rally de Santa Claus los primeros días de enero. Pienso que mucha gente en la misma situación, pensando que una vez que empiece enero el mercado se va a empezar a dar vuelta, pero eso no tiene por qué darse así, solamente se va a dar si hay cuestiones técnicas que lo permitan. Si no, la suba del mercado, si ahora el mercado se pone a hacer un trading medio lateral o va a cerrar primero este gap y después rebota, bueno, la suba del mercado se puede alargar hasta enero, febrero, marzo tranquilamente. Todo va a depender de las cuestiones técnicas, de lo que nos diga el chart, más que de las impresiones o de las corazonadas, digamos, ¿no? Bueno, entonces el gráfico del SPI, repetimos, nos está diciendo que existen ya niveles de sobrecompra. En muy pocos días, por ahí martes y miércoles se define al alza, también va a haber un agotamiento en las condiciones alcistas, producto de un RSI muy sobrecomprado, ¿no? Pero bueno, seguirlo de cerca pensando más en algún momento tomar alguna ganancia en caso de haber comprado papeles más abajo, porque los dos mega gaps que tenemos abajo, más este que es bastante viejito todavía y puede cerrarse en algún momento, nos dice que no están dadas las condiciones para ir long en el mediano y largo plazo por ahora, ¿no? Mejor esperar y en todo caso comprar cuando estos dos primeros gaps se cierren. Emerging Market también tuvo una suba importante esta semana, pero no tanto como el SPI. Lo interesante es, y esto sí, por ahí no mencioné nada, pero es interesante, fíjense en el SPI también esta tendencia alcista que he trazado de los mínimos del año, ¿no? Una tendencia alcista que ya se apoyó en dos oportunidades, y como es de los mínimos del año, tiene cierta fortaleza también, ¿no? Entonces, esta tendencia alcista está ahora compitiendo con esta tendencia bajista. Esta es de más corto plazo, esta es de más largo plazo, y por ahora parecería que la que está perdiendo es esta bajista de mediano plazo por esta ruptura aparente que tendría que confirmar el SPI esta semana. En Emerging Market, algo muy parecido. Fíjense que también hay una tendencia alcista de los mínimos del año, con dos testeos, y está queriendo salir, pero claro, se encuentra bastante lejos por ahora de la media de 200, por esa diferencia que hablábamos de rendimiento en el año de los países emergentes, casi un 15% abajo contra un SPI que está, como vimos recién, neutro, ¿no? Hay 15 puntos de diferencia. Y por otro lado, veamos que lo interesante de Emerging Market, si lo comparamos con el gráfico del SPI, es que no debe gaps abajo para cerrar. Todos los gaps que tiene para cerrar, dos de ellos mega gap, los tiene arriba. Por lo tanto, el punto de vista técnico y de gap, para el año que viene, Emerging Market estaría mejor posicionado al alza que el SPI, ¿no? Entonces eso es un detalle a tener en cuenta, es lo que nos dice el análisis técnico simplemente. Veamos también el oro, que lo hacemos habitualmente. Fíjense el oro, la cantidad de gaps que tiene, lo difícil que se vuelve ya analizarlo un gráfico cuando hay tantos gaps. Probablemente tengamos que arreglar acá algunas cositas. Por ejemplo, este gap de acá tiene unos mínimos, entonces se puede decir que fue cerrado porque está prácticamente cerrado. Vamos a borrarlo, ahí está. Y este gap, acá tenemos un gap up. Esta línea confunde y no es un gap, así que vamos a borrarla. Por ahora este gap entonces está cerrado, este gap está abierto y este abajo está abierto también, este sigue abierto, que es un mega gap importante. A ver entonces cómo queda ahora, si está más prolijo, perdón, el gráfico de GLD.
Ahora sí se entiende un poco más. Tenemos por un lado dos gap para cerrar la baja, uno de ellos también bastante antiguo, por lo menos de julio de este año, y después tenemos 1, 2, 3, 4 gap para cerrar al alza, de los cuales uno es un mega gap. Por lo tanto, para mí el objetivo de GLD está en los $166, que en donde estaría cerrando este mega gap y también testeando esa tendencia bajista de mediano plazo. Es importante que GLD no se haya alejado de su media de 200, eso da ciertas esperanzas de que no la termine de romper, que pueda posicionarse por arriba y volver a recuperar la fortaleza que supo tener casi a lo largo de todo el año, ¿no? Lo interesante sería que no tenga una fuerte caída luego de este testeo de la media 200 que está haciendo ahora, porque una caída hasta el nivel de 140 no sería muy buena, pero siempre dejaría estos gaps abiertos para hacer arriba, a los cuales tendría que volver próximamente, ¿no? Y el VIX, el índice de volatilidad, como ven, una caída importantísima. Hace menos de un mes estaba en nivel de 35, ahora está en 20. Que el VIX esté cayendo quiere decir que hay menos volatilidad en el mercado y que los inversores están más confiados, ¿no? Claro que cuando empiezan a estar demasiado confiados los inversores es el momento en el cual el mercado se está por dar vuelta y puede haber caídas importantes, pero por ahora el VIX rompiendo la media 200 y tratando de meterse de nuevo en un canal bajista de largo plazo, que es este de acá, que viene hace mucho tiempo, de alguna manera está trayendo cierto alivio al mercado. Pero fíjense que el RSI está muy sobrevendido, por lo tanto en algún momento vamos a tener seguramente una vuelta de la volatilidad del mercado, lo que puede desembocar en algunas caídas intradiarias o de algunos días fuertes, ¿no? Como suelen ser las caídas en el mercado. Bueno, este fue el análisis. Entonces, resumiendo, las condiciones técnicas nos están hablando de un nivel de sobrecompra o están muy cercanas a un nivel de agotamiento en la fase alcista. Como tenemos las estadísticas del rally de Santa Claus atrás, no se recomienda tomar ninguna posición drástica en el mercado que vaya en contra de la tendencia alcista a pesar de estas condiciones técnicas, porque como decíamos, las estadísticas son muy fuertes. Entonces, habiendo tantos días, 365 días en el año para jugar a la baja, no vamos a jugar a la baja justo en el rally de Santa Claus, ¿no? Así que con estas conclusiones nos despedimos hasta el año que viene, en donde volveremos a estar como siempre analizando semana a semana el mercado y tratando de ayudar y aportando valor a las decisiones de inversión que tienen que tomar los inversores individuales. Desde esta columna de recomendaciones bursátiles nos despedimos y les deseamos un muy feliz y próspero 2012.